Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Mesa, alias Dr. Chelo, y el día de hoy hablaremos acerca de la microcirculación. Hablaremos de la definición y componentes de la microcirculación, las características fisiológicas del intercambio capilar, y hablaremos un poquito de correlación clínica con respecto a edema y sus causas. Muy bien, cuando decimos microcirculación, esto hace referencia a las funciones de los vasos sanguíneos más pequeños, los capilares y los vasos linfáticos vecinos. Para esto debemos tomar en cuenta que los capilares son, recordemos, el lugar de intercambio de nutrientes y productos de desecho en los tejidos, y adicionalmente se da el intercambio de líquido entre los compartimentos vascular e intersticial. Si queremos revisar un poco de la estructura clásica de la microcirculación, debemos recordar que las arterias dan una serie de ramas, ¿correcto?, hasta finalmente formar arteriolas, que luego van a dar origen a metaarteriolas, luego esfínteres precapilares, luego los capilares y finalmente las vénulas postcapilares, ¿correcto? Así que esa viene a ser la estructura normal de la microcirculación, la más típica. Acá está nuevamente lo que les decía, las arteriolas, que recordemos que son los vasos de resistencia, la metaarteriola, cuya capa de células musculares lisas es discontinua, hay una particularidad, el esfínter precapilar, que tiene una importante presencia de receptores alfa 1 y por lo tanto se puede contraer para de esa forma regular el flujo que llega a nivel de los lechos capilares, los capilares como tal, que ya sabemos los tipos, ¿no? Y las vénulas, ¿correcto? Ahora, además de esta estructura típica, hay otras en el cuerpo y que vienen a ser un poco más especializadas o sirven a diversas funciones de los diversos sistemas. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos las anastomosis arteriovenosas, que la sangre arterial pasa al lado venoso sin intercambio. Acá la tenemos graficadas. Aquí tenemos una derivación arteriovenosa en la que vemos que la arteriola se conecta directamente con la vénula y no hay presencia de capilares. Esto es sobre todo importante a nivel de la piel para los fenómenos de termorregulación que se revisaron en el video de piel, correcto, en este mismo canal. Y también, por ejemplo, en situaciones de alto flujo, como por ejemplo en el ejercicio, es importante que, producto del incremento de la sangre, gracias a estas anastomosis arteriovenosas, se puede regular adecuadamente el flujo y se puede evitar alguna lesión a nivel capilar. También tenemos el sistema portal arterial. ¿En qué difiere esto de la estructura típica? En que vemos que hay una arteriola, luego una red capilar, luego nuevamente una arteriola y finalmente capilares y vénula. ¿Ok? Esto sobre todo está a nivel del riñón, ¿correcto? Donde la presencia de una arteriola aferente finalmente da origen a los capilares glomerulares y luego una arteriola eferente y finalmente capilares nuevamente hasta formar las vénulas. ¿Ok? Esto sobre todo se da, como dije, a nivel del glomérulo renal. Ahora veamos que también, así como hay un sistema porta arterial o sistema portal arterial, hay un sistema porta venoso, ¿ok? Que es predominante sobre todo a nivel del hígado, en el que tenemos, ok, acá estaría la arteriola, el capilar, la vénula, pero luego vemos que esta vénula también da origen a capilares, o también llamados sinusoides, y luego nuevamente una vénula. Y esto, como digo, normalmente se ve a nivel del hígado, en el que esta vénula, por ejemplo, podría ser la vena porta, y que esto da origen a los sinusoides hepáticos, y luego finalmente continúa con la vasculatura venosa hepática. Muy bien, ahora hablaremos de las características fisiológicas del intercambio capilar. Debemos tomar en cuenta que el intercambio de solutos y gases a través de la pared capilar se produce por difusión simple. Esta difusión puede ser a través de las células endoteliales, en el caso que la sustancia sea liposoluble, como por ejemplo el oxígeno y el CO2. ¿Ok? Y también se puede dar entre las células endoteliales, en caso la sustancia sea hidrosoluble, como es el caso de la glucosa, agua, iones, aminoácidos. El mecanismo más importante para la transferencia de líquidos a través de la pared capilar es la ósmosis.
Y esta ósmosis es impulsada por presiones hidrostáticas y oncóticas que son denominadas las fuerzas de Starling. Entonces, para traducir, las fuerzas de Starling determinan el movimiento del líquido, ¿ok? Determinan esta ósmosis que finalmente va a dar la transferencia de líquidos. Y ya lo vamos a detallar en una diapositiva posterior. Debemos tomar en cuenta también que por lo general las proteínas son demasiado grandes para atravesar las paredes capilares a través de las hendiduras entre las células endoteliales. Y las proteínas suelen quedar retenidas en el compartimento vascular, es decir, dentro de los vasos sanguíneos. ¿Ok? Y ahí es súper importante la proteína albúmina, que es producida a nivel del hígado, ¿correcto? Así que, por ejemplo, en el tejido cerebral hay presencia de uniones herméticas a nivel de los capilares. Y esto ocurre porque recordemos que a nivel del cerebro tenemos predominantemente capilares continuos. Por lo tanto, muy pocas proteínas abandonan los capilares. En el caso de riñón e intestinos hay presencia de capilares fenestrados y hay el paso de cantidades limitadas de proteínas. Y en el caso de otros órganos puede haber este movimiento de pinocitosis para poder movilizar las proteínas, como por ejemplo en los capilares discontinuos, etc. Muy bien, a esto me refería. Cuando hablamos de la ecuación de Starling, esta ecuación lo que determina es el movimiento del líquido a través de la pared capilar. ¿Ok? Y esta ecuación de Starling tiene los siguientes componentes, ¿no? En donde tenemos aquí el movimiento del líquido es igual al KF o coeficiente de filtración o de conductancia hidráulica por esta diferencia, ¿no? Que viene a ser la presión hidrostática capilar menos la presión hidrostática intersticial, ¿no? Todo esto siendo restado. Y aquí tenemos la presión oncótica capilar y la presión oncótica intersticial. ¿Ok? Entonces vamos a definir bien qué significan estos componentes. Para empezar, bueno, sabemos que el resultado es el movimiento de líquido, ¿correcto? Ahora vamos a explicar, por ejemplo, ¿qué cosa es el KF? Como dije, es el coeficiente de filtración o de conductancia hidráulica. Y lo que en sí representa es la permeabilidad al agua de la pared capilar. Y esto va a variar entre los diferentes tipos de tejidos según las características anatómicas de la pared capilar. Por ejemplo, si es que tenemos un capilar continuo, ¿ok? Sabemos que ese capilar tiene el menor grado de permeabilidad. Por lo tanto, su KF va a ser menor. ¿Ok? Y por ejemplo, si tenemos un capilar fenestrado o discontinuo, su KF va a ser mucho mayor, debido a que tiene mayor permeabilidad. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, sigamos con la presión hidrostática capilar. La presión hidrostática capilar favorece la filtración hacia el exterior de los capilares, es decir, favorece que el líquido vaya hacia afuera de los capilares. ¿Correcto? Y debemos tomar en cuenta también que esta presión hidrostática capilar disminuye a lo largo del trayecto del capilar debido a la filtración del líquido. Me explico. Pongámonos que estamos en la arteriola y ya estamos llegando hacia los capilares desde el punto de vista de la sangre. Ahí la presión hidrostática es alta y producto de que se va filtrando ese líquido se van concentrando las proteínas y por lo tanto esta presión hidrostática va disminuyendo a lo largo de ese trayecto y al final del capilar como tal ya es bastante baja. ¿Ok? A eso hace referencia. Cuando hablamos de la presión hidrostática intersticial es la fuerza que se opone a la filtración. ¿Correcto? Que está, bueno, como su mismo nombre lo dice, desde el compartimento intersticial. ¿Ya? Ahora, si es que hablamos de la presión oncótica capilar, es la fuerza que se opone a la filtración. También. Y es determinada por la concentración de proteínas en la sangre capilar. Sobre todo, ¿cuál? La albúmina, que como dije es producida a nivel del hígado. Entonces, la albúmina lo que va a favorecer es que el líquido se mantenga dentro del compartimento intravascular, dentro de los capilares. ¿Correcto? Ahora, tenemos aquí la presión
oncótica intersticial. Y esta fuerza favorece la filtración y es determinada por la concentración de proteínas a nivel del líquido intersticial, que aún así pueden haber cierta cantidad de proteínas a ese nivel, pero esta fuerza es bastante pequeña, la verdad. Muy bien, acá tenemos representadas las fuerzas de las que hemos hablado, ¿correcto? Tenemos, por ejemplo, en este caso, un capilar, ¿no? Acá tenemos la presión hidrostática capilar, la presión hidrostática intersticial, la presión oncótica capilar y la presión oncótica intersticial, ¿correcto? Entonces, ¿para qué nos sirve ver estos valores? Pues son valores que tenemos que aplicar en la ecuación de Starling, ¿correcto? Entonces, si es que vemos, por ejemplo, ya agrupamos las presiones hidrostáticas, ¿no? Eso es lo primero para poder después hallar el movimiento del líquido usando la ecuación de Starling. Tenemos acá la presión hidrostática capilar y la presión hidrostática intersticial. 30 menos 1 es 29. Ok, entonces vamos fijando ese valor. Luego acá tenemos la presión oncótica capilar, que como dije es determinada por la albúmina, y la presión oncótica intersticial. Entonces, menos 26 más 3 tenemos menos 23. Así que 29 menos 23 es igual a ¿cuánto? 6. ¿Ok? Eso ahí se obtuvo ya que simplemente reemplacé los valores a nivel de la ecuación de Starling, ¿correcto? Y por lo tanto, si es que el resultado de la ecuación de Starling sale positivo, se dice que hay una presión neta de filtración, es decir, que favorece sobre todo la salida del líquido, ¿ok? Hacia el intersticial, ¿ok? Ahora, acá tenemos otro caso en el que nuevamente habría que reemplazar los valores y nos termina dando un resultado de menos 5 milímetros de mercurio. Y esto significa que cuando el resultado del movimiento del líquido sale negativo, decimos que hay una absorción neta, ¿no? Una presión neta de absorción. Esto quiere decir que en este capilar, sobre todo, se quiere absorber el líquido para que esté a nivel del intravascular, ¿no? A nivel de los capilares. Así que en una persona sana, normal, ¿no? Predominantemente hay una filtración, ¿ok? Una presión neta de filtración, ¿ya? Pero es ligeramente elevada y igual si es que queda algún rezago a nivel del líquido intersticial, esto es compensado gracias a la circulación linfática. Recordemos que la circulación linfática lo que hace es recoger ese exceso de líquido intersticial y regresarlo al intravascular, ¿correcto? Pero debemos considerar que en situaciones patológicas se pueden alterar estas fuerzas de Starling y conllevar a la aparición de edema. Y eso es lo que vamos a explicar posteriormente. Muy bien, justamente, correlación clínica de edema en sus causas. Vamos a ver. Como dije, la alteración de las fuerzas de Starling determina la aparición de edema, ¿correcto? ¿Cómo se define edema? Como el aumento del volumen intersticial, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el volumen del líquido intersticial excede la capacidad de los vasos linfáticos para hacerlo regresar a la circulación, aparece el edema, ¿ya? Aquí tenemos también otra palabrita que va bastante de la mano con edema. Decimos que hay anasarca cuando hay edema generalizado. Hay un dato. Entonces, veamos cómo así se pueden alterar estas fuerzas de Starling. Por ejemplo, tenemos aquí un incremento de la presión hidrostática capilar. Si es que la presión hidrostática capilar está muy elevada, obviamente eso va a favorecer, ¿qué cosa? La filtración a nivel de los capilares y por lo tanto va a haber mucho líquido a nivel intersticial y si es que esto supera la capacidad de los vasos linfáticos para hacerlo regresar a la circulación, aparece el edema. ¿En qué situaciones esto puede ocurrir? Por ejemplo, dilatación arteriolar, constricción venosa, aumento de la presión venosa,
¿Correcto? Esto sobre todo importante en los casos de insuficiencia cardíaca. Bueno, la insuficiencia cardíaca misma, que ya lo vamos a explicar. Y también la expansión del volumen del líquido extracelular. Ahora, con respecto a la presión oncótica capilar, si es que esta está muy disminuida, ¿de acuerdo? La presión hidrostática capilar va a terminar siendo muy alta y por lo tanto esto va a favorecer la salida del líquido, ¿de acuerdo? Hacia el intersticial y nuevamente aparición de edema. Así que, ¿en qué situaciones disminuye la presión oncótica capilar? Para esto tenemos que recordar quién determinaba esta presión, la albúmina. Ok, por lo tanto, si es que hay una disminución de la concentración de proteínas plasmáticas, sobre todo la albúmina, aparece edema, ¿ya? Y esto se da, por ejemplo, en la insuficiencia hepática grave o la cirrosis, que también hemos revisado en este canal, en el que el hígado falla en estar produciendo esta proteína, la albúmina, y por lo tanto empieza a haber la aparición de edema, sobre todo ascitis, si es que es el caso, bueno, de una insuficiencia hepática. También la desnutrición proteica, ¿de acuerdo? Hay un tipo de desnutrición proteica, sobre todo en los casos de kwashiorkor, ¿no? en el que también hay una deficiencia de la albúmina y por lo tanto el paciente desarrolla edema. También es el caso del síndrome nefrótico, ¿correcto? ¿En qué consiste el síndrome nefrótico? En el que hay un daño de la membrana de filtración glomerular y por lo tanto la albúmina empieza a perderse por la orina, ¿ya? Y eso se manifiesta por medio de la orina súper espumosa, ¿ok? Por lo tanto, si se está perdiendo la albúmina, aparece edema. Y lo característico del síndrome nefrótico es que es un edema generalizado también, o sea, llega a ser anasarca, y algo que permite diferenciarlo bastante es que hay un edema palpebral, un edema en cara y además de otras manifestaciones. Puede ser el edema de miembros inferiores, la misma citis, que viene a ser el edema a nivel de la cavidad abdominal. ¿Ok? Entonces ahí tienen otro ejemplo. También hay situaciones en las que el KF está muy elevado y eso favorece la filtración y por ende la aparición de edema. ¿En qué situaciones? En pacientes grandes quemados, correcto, en quemaduras incrementa el KF y por lo tanto estos pacientes pueden desarrollar edema. Y también en situaciones de inflamación o por ejemplo en anafilaxia, ¿no? En situaciones donde hay una gran cascada inflamatoria o el desarrollo de una alergia, como dije, en el que hay liberación de histamina y citocinas que van a incrementar el KF y por lo tanto desarrollan edema. Ahora, también tenemos edema por deterioro del drenaje linfático, ¿ok? Y puede aparecer, por ejemplo, en el exceso de bipedestación, ¿no? Alguien mucho tiempo de pie, inmóvil, en el que hay una ausencia de compresión de los vasos linfáticos por el músculo esquelético, pero también otra causa importante de deterioro del drenaje linfático viene a ser la extirpación o irradiación de los ganglios linfáticos, por ejemplo, en pacientes oncológicos, ¿no? Por ejemplo, pongamos el caso de una paciente que tiene cáncer de mama, ¿ok? Y como parte del tratamiento se le retira la glándula mamaria y también se le retiran los ganglios linfáticos, por ejemplo, ¿ok? ¿Y qué es lo que ocurre? Producto de que se retiraron los ganglios linfáticos, se está quitando toda esa red, correcto, que tenía el sistema linfático a ese nivel y por lo tanto no puede cumplir su función, ¿no? De regresar el líquido intersticial a la circulación sistémica y por lo tanto empieza a desarrollar la paciente edema a ese nivel, ¿correcto? Y lo característico del edema linfático es que es un edema duro, ¿no? Muy duro, y no suele dejar este signo de la fobia, ¿no? Que ya lo vamos a detallar después. También puede ocurrir, por ejemplo, en la infección parasitaria de los ganglios linfáticos, igual obstruyendo su circulación y que reabsorban ese exceso de líquido intersticial. Ahora, un poquito de correlación clínica, en vista de que en el canal estamos desarrollando varios temas que se relacionan con el sistema circulatorio, es que una causa de edema es la insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca es aquel síndrome clínico que se origina
cuando el corazón es incapaz de mantener una perfusión tisular suficiente para satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos corporales, a pesar de presentar presiones de llenado normales incluso. Ok, entonces habíamos visto que el sistema circulatorio sobre todo se encargaba de eso, ¿no? De irrigar adecuadamente todos los órganos para enviar el oxígeno, los nutrientes necesarios para satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos. Pero ¿qué es lo que pasa? En un corazón que es insuficiente, este corazón, como dice aquí, es incapaz de cumplir esa función principal del sistema circulatorio, ¿no? Ahora, debemos tomar en cuenta que hay varias causas de insuficiencia cardíaca. Bueno, este cuadrito no tiene todas las causas, obviamente, pero son causas frecuentes, importantes, como es el caso de la cardiopatía isquémica. La causa más frecuente de insuficiencia cardíaca son los infartos, ¿no? Cardiopatía isquémica, que, bueno, van comprometiendo la contractilidad del corazón. Es decir, producto de un infarto empiezan a haber cicatrices a nivel del corazón y esas cicatrices pierden esa capacidad de contracción, ¿no? Y por lo tanto van desarrollando estos pacientes paulatinamente una insuficiencia cardíaca. Luego tenemos también las miocardiopatías, ¿no? También tenemos la hipertensión arterial, ¿correcto? Una hipertensión arterial de larga data que te genera una cardiopatía hipertensiva con una serie de cambios que ya lo hemos descrito en el canal, genera una insuficiencia cardíaca. Las valvulopatías, si es que estas no son corregidas, llevan a insuficiencia cardíaca. El cor pulmonale. ¿Qué cosa es el cor pulmonale? Es cuando se desarrolla una insuficiencia cardíaca derecha como consecuencia de alguna alteración a nivel pulmonar. ¿Ok? Así que esta causa sobre todo desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca derecha. El resto sí puede generar también la insuficiencia cardíaca izquierda. Ahora sí, vamos a establecer las diferencias entre la insuficiencia cardíaca izquierda y la insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ya? Ahora, desde la perspectiva de la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿quién predominantemente está fallando? El lado izquierdo del corazón, sobre todo el ventrículo izquierdo, que es el que inyectaba la sangre hacia la aorta para la circulación sistémica. ¿Ok? Ahora vamos a explicar brevemente qué síntomas y signos hay en esta circunstancia, en insuficiencia cardíaca izquierda. Entre los síntomas que puede referir el paciente, recuerden que síntoma es de lo que se aqueja el paciente, ¿correcto? Y no puede ser evaluado directamente por el médico, ¿ya? Y los signos vienen a ser los hallazgos que se pueden encontrar como tal en el examen físico, ¿correcto? Que sí los puede evaluar el médico. Veamos. Entre los síntomas está la disnea, es decir, la falta de aire, ¿no? El paciente se queja de eso y eso es debido a la presencia de edema pulmonar, que ya explicaremos cómo se va generando. También el paciente puede referir ortopnea, ya, de ahí la vamos a explicar, y también puede referir disnea paroxística nocturna, que igual después la vamos a explicar. Entre los signos, es decir, los hallazgos, como dije del examen físico, tenemos crepitantes basales bilaterales debido al edema pulmonar y también pueden haber derrames pleurales a menudo bilaterales. ¿Ok? Y estos tienen todos los signos típicos de un derrame pleural. Con respecto a la insuficiencia cardíaca derecha, también hay una serie de síntomas y signos que es importante que logremos diferenciar de una insuficiencia cardíaca izquierda. Entre los síntomas tenemos nuevamente la disnea, ¿no? Dificultad para respirar, falta de aire, el edema de tobillos, ¿no? El paciente refiere, se me están hinchando los pies, las piernas, ¿no? Luego también ciertas molestias abdominales. Y con respecto a los signos se pueden encontrar ingurgitación yugular, edema periférico bilateral con fobia y hepatomegalia y ascitis. ¿Ok? Ahora vamos a explicar cada uno de estos síntomas y cómo así ocurre, ¿no? Ok. Entonces, si queremos explicar la razón de la aparición de las manifestaciones clínicas en insuficiencia cardíaca, debemos tomar en cuenta que los síntomas y signos son debido a la disminución del gasto cardíaco, sobrecarga de volumen y aumento de las presiones venosas en la circulación. ¿Ok? Si partimos desde ese concepto, podemos razonar todas las manifestaciones clínicas. Ok, tenemos aquí, ¿no? El paciente desarrolla una insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Supongamos, ¿no? Por poner todo de forma aplicativa,
un paciente que ha tenido varios infartos previos y por lo tanto su corazón está muy cicatrizado y ya pierde su fuerza de contracción adecuada. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? El corazón ya no va a poder eyectar fácilmente todo el volumen que tiene, ¿de acuerdo? Y por lo tanto eso va a conllevar el incremento de la presión del ventrículo izquierdo. ¿Ok? El ventrículo izquierdo empieza a incrementar su presión. Producto de este incremento de presión del ventrículo izquierdo, empieza a incrementar la presión retrógradamente. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si es que el ventrículo izquierdo aumenta su presión, eso significa que para poder la aurícula izquierda brindarle sangre, tiene que superar su presión sucesivamente para poder brindarle la sangre. Porque recordemos que la sangre va de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. ¿Ok? Entonces, como venía diciendo, hay un incremento de presión del ventrículo izquierdo, por ende hay un incremento de presión en la aurícula izquierda. ¿Ya? Entonces, nuevamente, seguimos de manera retrógrada. Hay un incremento de presión en donde en las venas pulmonares como consecuencia del incremento de presión de la aurícula izquierda. Y luego eso lleva al incremento de la presión hidrostática de los capilares pulmonares. Y eso lo hemos visto. Si es que incrementa la presión hidrostática, ¿qué va a pasar? Las fuerzas de Starling tienden a la filtración, ¿correcto? A la salida de líquido hacia el intersticial, ¿no? Y por lo tanto ese líquido finalmente va a ingresar hacia los alveolos y genera esto, lo que se conoce como edema pulmonar, la presencia de líquido dentro del alveolo. ¿Y eso qué cosa va a generar? La disnea, la dificultad para respirar que refiere el paciente. ¿Ya? Ahora, veamos qué cosa era la ortopnea. La ortopnea es la disnea al decúbito. ¿Ok? ¿Qué cosa quiere decir esto? Que cuando el paciente se echa, siente falta de aire. Pueden referirlo, ¿no? Siento que me ahogo, ¿no? Al echarme. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué desarrollan esto? Porque cuando el paciente se tumba boca arriba, incrementa el volumen sanguíneo central, ¿ok? Lo que genera edema pulmonar. ¿De acuerdo? Y esto generalmente puede ocurrir debido al reingreso de cierto líquido que estaba a nivel intersticial hacia, bueno, pues el mismo volumen sanguíneo central, y esto empeora, exacerba el edema pulmonar, ¿de acuerdo? Ahora veamos, también los pacientes pueden referir disnea paroxística nocturna, y esto se refiere como que después de haber dormido cierto tiempo, el paciente se despierta con disnea intensa que solo se alivia levantándose o sentándose erguido. ¿De acuerdo? Es decir, el paciente puede referir: yo estoy durmiendo y de la nada me despierto y me falta el aire y solamente me calmo cuando me siento. Ok, entonces eso viene a ser disnea paroxística nocturna. ¿Cómo el paciente puede, digamos, compensar esto? Cuando refiere, cuando se le pregunta, por ejemplo, respecto a sus hábitos de sueño, que el paciente tiene que dormir con mayor cantidad de almohadas, ¿no? ¿Por qué? Porque desarrolla disnea al decúbito, ¿no? Desarrolla una disnea al estar echado, por lo tanto necesita mucho más almohadas para estar prácticamente sentado, ¿no? Y finalmente de esa forma no desarrollar la disnea y poder dormir normal, ¿correcto? Muy bien, eso con respecto a la explicación de las manifestaciones clínicas en insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ok? Ahora veamos la insuficiencia cardíaca derecha. Nuevamente partamos del mismo principio. Los síntomas y signos son debido a la disminución del gasto cardíaco o la sobrecarga de volumen o el aumento de presiones venosas en la circulación. Sobre todo desde la perspectiva de la insuficiencia cardíaca derecha, predomina esto del aumento de las presiones venosas en la circulación. ¿Ok? Entonces, nuevamente, partamos desde el principio de que incrementa la presión del ventrículo derecho. Igual, ¿no? De la misma forma, puede ser que haya tenido el paciente un infarto previo, ¿no? O tal vez un cor pulmonale, ¿no? Tal vez tiene una fibrosis pulmonar, un EPOC, y eso conlleva sucesivamente al incremento de la presión del ventrículo derecho, ¿ya? Por ende, ¿qué es lo que va a pasar? Nuevamente, incrementa la presión de manera retrógrada. Aumenta la presión del ventrículo derecho y incrementa la presión de la aurícula derecha. Luego, incrementa
la presión de la vena cava superior, incrementa la presión de las venas brachiocefálicas, incrementa la presión de la vena subclavia, incrementa la presión de la vena yugular externa. Y por lo tanto, eso se manifiesta ¿en qué? En ingurgitación yugular. La vena que se ingurgita, recuerden que es la vena yugular externa, y esa drena en la vena subclavia, ¿ya? Entonces meramente hemos seguido la secuencia de cómo van incrementando las presiones en las venas hasta llegar a la vena yugular externa para dar esta manifestación clínica, ¿de acuerdo? Luego también nuevamente tenemos el incremento de la presión del ventrículo derecho, incrementa la presión de la aurícula derecha, incrementa la presión de la vena cava inferior y por lo tanto incrementa la presión en las venas suprahepáticas y por lo tanto la presión en los sinusoides hepáticos y la vena porta. Esto da como consecuencia hepatomegalia, es decir, el hígado va a estar grande, ¿correcto? Y por eso el paciente puede referir ciertas molestias abdominales, ¿no? Como pesar, puede ser un poco de dolor. Y también el desarrollo de ascitis, la presencia de líquido en la cavidad abdominal, ¿ok? Y también pueden desarrollar hipertensión portal, ¿correcto? También tenemos el incremento de la presión venosa que ya hemos referido, genera el edema de miembros inferiores, ¿ok? Y por lo tanto en la insuficiencia cardíaca derecha aparece la hinchazón, ¿no? A nivel de los miembros inferiores que suele referir el paciente y al momento de la examinación física corroboramos que es un edema, ¿no? Ya que suelen tener como característica que es simétrico, es decir, que afecta a ambos miembros inferiores y adicionalmente que hay presencia del signo de la fobia, es decir, cuando se aprieta el edema queda marcado donde se apretó, ¿no? Muy bien. Ok, esta es la bibliografía que utilicé para la realización del video de hoy. Espero que les haya servido. Deja tu like, suscríbete y ya nos vemos en el próximo video. Gracias.